Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, viernes 28 de mayo. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, los versículos 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca más coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Muy bien, tenemos un evangelio largo hoy, unos versículos un poco extraños porque combinan varias historias. Primero leemos la historia de la higuera, después la purificación del templo, otra vez la historia de la higuera y finalmente una enseñanza sobre la oración y el poder de la oración y la fe, que parece que no tuviera nada en común con todo esto. ¿Qué tienen estas tres historias en común? Como les digo, aparentemente nada. De hecho, hay un debate abierto entre los estudiosos de las Escrituras tratando de encontrar como un sentido común y hay diferentes interpretaciones. Pero por supuesto que todo lo amarra, digámoslo así, es decir, el sentido de estas tres historias o de estos tres momentos en este evangelio que leímos hoy es toda la historia de Jesús que es rechazado por su pueblo y que pronuncia una sentencia, digámoslo así, pero que también a su vez le enseña a los discípulos algo a raíz de esta situación. Entonces, pienso yo que tanto el episodio de la maldición de la higuera como la purificación del templo, que son acciones simbólicas, tienen algo que decirnos a nosotros los discípulos de hoy en día. Miren, los evangelios están llenos de estas acciones simbólicas de Jesús. De hecho, el lenguaje de los profetas, muchas veces Ezequiel, Oseas, Jeremías, muchas veces ellos utilizan acciones más que palabras para tratar de decir algo. Déjenme ponerles un ejemplo. Una mamá todas las noches después de la cena le pide a sus hijos que laven los platos y lo repite todas las noches y sus hijos siguen ignorándola y se sientan al frente del televisor a ver televisión y no hacen caso. Y la mamá todas las noches les dice, por favor laven los platos, y ellos no le hacen caso. Entonces una noche la señora va y toma los platos del lavaplatos sucios, se para al frente del televisor y los tira al piso. Y no dice nada y se va. Por supuesto, imagínense el shock de los hijos al ver esto. ¿Qué pensarán? ¿La mamá está loca? ¿O querrá un nuevo juego de vajillas? No, hay algo que la mamá quiere decir. Es como una queja a su irresponsabilidad, pero no utiliza ninguna palabra, sino que hace una acción. Un poco es entonces lo que significan las acciones simbólicas. Son gestos que no dicen explícitamente
como una lección o una enseñanza, pero que quieren representar algo. Eso es lo que pasa con la maldición de la higuera y eso es lo que pasa con la purificación del templo. Son acciones simbólicas. Ambas situaciones, ambas acciones simbólicas, la maldición de la higuera y la purificación del templo, están relacionadas con el rechazo que el pueblo de Israel le ha hecho a Jesús. Jesús ha venido como hijo del Padre, que trae el mensaje de la buena noticia de salvación y que predica el reino de los cielos. El pueblo de Israel sigue ignorándolo, rechazan el mensaje, se niegan a recibir el mensaje de salvación. Entonces Jesús pronuncia una sentencia, ¿sí? La sentencia es: el fruto que ustedes debían dar, ya no lo van a dar ustedes. La salvación ahora será entregado a otro grupo de personas, a otro pueblo. Y ustedes, a pesar de que son el pueblo elegido, pues ya no van a recibir, digámoslo así, o a dar el fruto, porque ustedes se niegan a aceptar el mensaje de la buena noticia de la salvación, ¿sí? Digamos que esta es una interpretación en la que casi todos los estudiosos de la Biblia han coincidido. Por supuesto, hay muchas otras interpretaciones o muchos otros significados que se podrían sacar de la purificación del templo. Por ejemplo, ¿esta es una protesta contra el sistema religioso judío? Puede ser. ¿O es una proclamación de que Jesús es el nuevo templo de Israel? También podría ser. Lo que sí me parece interesante es que ambas historias, la purificación del templo y la maldición de la higuera, tienen algo que decirnos a nosotros acerca de nuestra propia apertura al mensaje de Jesús y de los frutos que nosotros producimos. Hay un contraste muy bonito entre la maldición de la higuera y el Salmo 1. El Salmo 1 que dice, bendito el hombre, afortunado el hombre o la mujer que se regocija en la ley del Señor y medita sobre ella día y noche. Es como un árbol plantado a la orilla de la acequia, que da fruto a su tiempo y sus hojas nunca se marchitan, ¿sí? Todo lo que hace prospera. Nosotros, como discípulos de Jesús, estamos llamados a dar frutos. Y recordando la celebración de Pentecostés el domingo pasado, pues nosotros recibimos los frutos del Espíritu Santo y estamos invitados a compartir estos frutos con los otros, ¿sí? Por supuesto, también debemos dejar que el Espíritu Santo purifique nuestro templo, es decir, nuestra relación con Dios, que se deshaga de todos los obstáculos en su acción o en la acción que Él quiere hacer en nuestra vida. Necesitamos que el Señor nos purifique para poder dar frutos. ¿Recuerdan ustedes lo que hace con la higuera cuando da fruto, o con la viña más bien cuando da fruto? Que la recorta, que la poda para que dé más frutos. Creo yo que por ahí podríamos entender un poquito la purificación del templo y la maldición de la higuera. ¿Cómo puede ser esto posible? Y aquí viene la lección a través de la oración. La oración, como la presenta Jesús en este pasaje, tiene poder para cambiar cosas, inclusive para cambiar cosas que podemos considerar imposibles. Tú le dirás a este monte, muévete para allá, y el monte se moverá, ¿sí? Es decir, el poder de la oración, que puede cambiar maneras de pensar, comportamientos, malos hábitos, vicios, etcétera, etcétera, todo para que nosotros estemos habilitados para dar fruto. Creo que ese es el llamado para nosotros los discípulos, ¿sí? El poder de la oración, que puede cambiar y que puede transformar todo. Vamos a leer nuevamente este pasaje.
Este domingo vamos a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Siempre después de Pentecostés celebramos esta solemnidad en el siguiente domingo. La fiesta de nuestro Dios, que es familia, que no es, aunque creemos que hay un solo Dios, no creemos que ese Dios es un viejito por allá, solitario y aislado. No, creemos en un Dios que es familia, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu, y entre estas tres personas hay una comunión de amor. Podría quedarme todo el día hablando de este misterio tan bonito, pero que tengan ustedes una celebración bien bella en sus parroquias de la Santísima Trinidad este domingo. A todos un feliz y bendecido fin de semana. Nos veremos el lunes con más mensajes del Evangelio, un cafecito por supuesto, y la bendición del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre. Salud y chao, chao.